Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Pues estamos en la semana de inicio del segundo parcial y vamos a seguir trabajando con los métodos utilizados en las distintas ciencias existentes. ¿Sí? El día de hoy vamos a continuar con el método deductivo. ¿Ok? Y recuerden leer la página 45 para que puedan realizar o subrayar. ¿Sale? El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general, leyes o principios, a lo particular, fenómenos o hechos concretos. Ok, básicamente el método deductivo permite estructurar razonamientos mediante los cuales se refiere o obtienen conclusiones a juicios generales. ¿Ok? Los fenómenos que existen en la naturaleza, ¿sí?, del conocimiento van a ser de manera general. Sin embargo, mediante el método deductivo podemos generar, ¿sí?, algunas estrategias para poder llegar a hechos concretos, a fenómenos concretos. ¿Sí? Básicamente el método deductivo va a ser o nos va a llevar a encontrar estrategias para poder explicar fenómenos de manera particular. ¿Sí? Podemos encontrar, no sé, algún ejemplo como el fenómeno de la violencia en nuestro país, pero utilizando el método deductivo podemos ir dilucidando, podemos ir concretando y aterrizando qué de ese fenómeno general, como lo es la violencia, podemos llevarlo a lo particular, ¿sí? Que podría ser violencia de género, violencia escolar, violencia por discriminación, etcétera. Sí, podemos particularizar, pero partiendo de un concepto general como lo vendría siendo en este sentido la violencia. Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de sus propias premisas referidas o, dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de estas. Por lo general, cuando se aplica el método deductivo, si las premisas son verdaderas, la conclusión será efectivamente válida. ¿Ok? Las premisas referidas es el parteaguas que tenemos al realizar una investigación y debemos de centralizar o debemos de enfocar y contextualizar cada fenómeno estudiado para entonces poderlo explicar de manera concreta y de manera corta. ¿Sí? Esto nos ayuda a que nuestra investigación tenga validez, ¿sí?, y tenga rigurosidad para poder explicar, ¿sí?, a donde queramos aterrizar nuestra investigación. Podría ser en algún artículo científico, en alguna conferencia, en alguna clase, etcétera. ¿Sí? Entonces es muy importante utilizar el método deductivo. Básicamente, en lo general, pues las ciencias sociales es lo que más utilizan constantemente. Nosotros como científicos sociales tratamos de encontrar una explicación lógica a fenómenos generales, a teorías generales y particularizarlas. Los pasos para seguir este método de investigación: en el primer punto encontramos lo que es la observación, la clasificación de datos recabados, perdón, ahí lo repetí, formular un marco teórico y la comprobación. ¿Sí? Lo más importante para todo cientista, ya sea la materia o la especialidad que tenga, es justamente la observación para poder identificar algunas particularidades y a partir de ellas poder dar explicaciones a los fenómenos o tratar de dar una previa interpretación. Esto lo hacemos constantemente, nosotros como antropólogos lo utilizamos bastante para poder encontrar una respuesta a los fenómenos que estudiamos. ¿Sí? La clasificación de datos recabados pues obviamente nos ayuda a particularizar en este sentido cualquier investigación. Necesitamos
especificar las situaciones para poder llevar a cabo una explicación, ¿sí? Y finalmente una comprobación, que muchas veces esta comprobación puede afirmar o no afirmar lo que es una hipótesis. Recordemos que una hipótesis es la respuesta tentativa a un problema de investigación, y eso es muy importante porque finalmente sea válida o no sea válida nuestra hipótesis, ¿sí? Sea positiva o sea negativa, a final de cuentas el comprobarla nos permite poder desarrollar circunstancias, ¿sí?, que nos permitan explicar algún fenómeno estudiado. Existen dos formas de método deductivo, ¿sí? El método deductivo directo, que es aquel que el juicio se produce a partir de una premisa sin que sea contrastada con otras, ¿sí? Y el método deductivo indirecto, que es aquel que la primera premisa contiene la proposición universal y la segunda un carácter particular. La conclusión, perdón, la conclusión en consecuencia será el resultado de la comparación de ambas, ¿ok? Hay dos métodos, dos tipos de metodologías deductivas respecto a lo que es directo y a lo que es indirecto, ¿sí? Algunas contraponiendo algunas particularidades, ¿sí? Pero siempre utilizando una teoría, una gama teórica general para poder explicar algún fenómeno en particular, ¿sí? Y bueno, de ahí terminamos con lo que es el método deductivo y nos vamos a la página siguiente, que es la página 47, que es el método analítico, ¿sí? Otro tipo de métodos utilizados por las ciencias en general para poder explicar los fenómenos estudiados, ¿sí? Los fenómenos o las circunstancias estudiadas. Es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica, ¿ok? La experimentación directa es estar dentro del contexto, estar dentro del laboratorio, estar dentro o en contacto directo con nuestro fenómeno estudiado, ¿sí? Y la lógica empírica, como ya habíamos visto en alguna ocasión, pues se refiere justamente al conocimiento obtenido a partir de la experiencia, ¿sí? Eso es algo muy importante, ¿sí? Es el más frecuentemente empleado en las ciencias, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus elementos básicos, ¿ok? Muchas veces como científicos tenemos la oportunidad de manipular algunos contextos, algunas situaciones, para poder analizarlas de manera correcta, ¿sí? En el caso de las ciencias sociales, pues de repente estamos trabajando con sociedades, con seres humanos que pueden ser muy volátiles y muy transformantes, ¿sí? En este caso, pues podemos nosotros también analizar desmembrando estas situaciones y particularidades para poder llegar a una explicación concreta y directa. Este método consiste en la aplicación de la experiencia directa, lo propuesto por el empirismo, que ya lo habíamos visto en alguna ocasión, a la obtención de pruebas para verificar o validar un razonamiento a través de mecanismos verificables como estadísticas, la observación de fenómenos o la recopilación de experimental, ¿sí? Muchas veces cuando trabajamos con ciertos fenómenos, quizás como ya lo había explicado en alguna ocasión, pues estos fenómenos ya han sido explicados, ya han sido estudiados, ¿sí? Y de repente pues sí puede ser contraproducente, ¿sí?, el tratar de manipular las situaciones. Sin embargo, a partir de nuestra experiencia podemos llevar a cabo una investigación, ¿sí?, un proceso científico que trate de explicar mediante nuestra experiencia qué es lo que pasa con ese fenómeno. Y esto obviamente pues se enaltece justamente cuando tenemos un acercamiento a algún área química, alguna área científica que nos permiten tratar de obtener esta información previa, esta tradición científica, y esto
engrandece, ¿sí?, situaciones que nos permiten como científicos poder explicar algún fenómeno científico. ¿Sí? Esto es muy importante, chicos, manténganlo presente para cuando realicemos o cuando llevemos a cabo ciertas temáticas que nos permitan tener un primer acercamiento a la vida cotidiana y científica desde nuestras trincheras, que es el aula, y este primer acercamiento hacia los fenómenos científicos. ¿Ok? Por aquí finalizamos la primera clase, chicos. Bienvenidos al segundo parcial. Espero que les haya ido bien de calificaciones y estaremos retomando las clases, espero que pronto. ¿Sale? Cuídense. Nos vemos en un ratito, o nos leemos más bien y nos escuchamos en un rato.